¿Qué tienen en común Stephen King y Paulo Coelho? Pues en realidad tienen en común dos cosas. La primera es el cariño que le tiene la crítica más erudita. El segundo, su visión comercial de la literatura. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo Stephen King siempre ha mantenido esa visión comercial, sobre todo en sus primeros años. Así que vamos con el vídeo. Cuando hablamos de Stephen King, quizás sobre todo los lectores más jóvenes, nos lo imaginamos, pues nada, saliendo de su propiedad, la que compró en los años 80, cuando ya era un escritor consolidado, prácticamente montado en el dólar. Pero en realidad los inicios de Stephen King fueron bastante más durillos. Y en este vídeo los vamos a ver. Podríamos asemejarlo a esta imagen que está saliendo ahora a mi derecha, ¿no? Una cosa son los planes que tú tienes y otra es los planes que tiene el universo para tu vida. Y de esto Stephen King se lo conoce bien. Vamos a empezar por su infancia. Para empezar, su padre abandonó a la familia, así que ya empezamos con el pie izquierdo. Su madre tenía unos recursos económicos muy limitados, así que, bueno, pues tuvo que trabajar mucho para sacar a sus dos hijos adelante. Stephen King podemos decir que empezó su carrera literaria siendo un crío en el colegio, porque lo que hizo es que empezaba a escribir pequeñas historias, las editaba o las escribía con la máquina de escribir de su hermano y luego se las vendía a los compañeros de clase. Esto a los profesores no les hizo mucha gracia y de hecho obligaron a Stephen King a devolverle el dinero a todos sus compañeros, así que ya su primer intento, su primera aventura comercial como escritor no es que tuviera un grandísimo éxito. Tenemos otro punto de inflexión en la vida de Stephen King, que es cuando, con unos 13 años más o menos, encontró una vieja caja en casa de su tía. Esta vieja caja contenía libros que habían sido de su padre, y entre todos los libros que encontró en ella, el que quizás marcó más a Stephen King fue The Lurking Fear, que fue uno de los libros que a él lo marcarían, juntamente con la película The Pit and the Pendulum, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe. A partir de este momento Stephen King pues empieza lo que podríamos decir su carrera literaria, ¿no? Como se hacía en aquella época, o al menos el único camino que había, que era publicar escritos, enviarlos a revistas con la esperanza de que alguna te publique o que te vayan publicando y empezar a darte a conocer. Sin embargo, esto fue un fracaso. Únicamente consiguió un único escrito publicado en una única revista llamada The Comic Review, e incluso este pequeño éxito que tuvo, el editor de la revista le cambió el título. Así que vemos que Stephen King, pobrecito, aún no tenía éxito. Y con todo esto llegamos al año 1966. Y es que entre 1966 y 1971, Stephen King fue a la universidad en Maine. Sin embargo, no fue tampoco una época fácil ni mucho menos romántica. Hemos dicho antes que la madre de Stephen King tenía apuros económicos, con lo cual, derivado de la pobreza de su madre, el apoyo que le podía dar a Stephen King era muy limitado. Así que Stephen King lo que hizo fue ir cogiendo pequeños trabajos a media jornada para mantenerse mientras sacaba sus estudios adelante. Lo más significativo que le pasó a Stephen King en esta época, conocer a Tabitha, la que llegaría a ser su mujer en la biblioteca de la universidad. Su mujer y una persona clave en que hoy en día conozcamos a Stephen King. Sin embargo, esto lo hablaremos después. Tenemos a Stephen King, que está en la universidad, se gradúa en el año 71 y a partir de este momento tiene un pequeño trabajo como profesor en una escuela en el estado de Maine. También publica algunos escritos en revistas para hombres para acabar de mantener a la familia, para sacarse un sobresueldo, que diríamos hoy en día. Y no ha conseguido publicar ninguna sola novela. En este momento Stephen King está dispuesto a tirar la toalla. Ha llegado un punto en el que ya incluso está teniendo problemas de alcoholismo y simplemente se siente frustrado como escritor. Y es en este momento cuando Tabitha entra en juego. Es en este momento el momento clave en el que gracias a Tabitha hoy en día sabemos quién es Stephen King y es uno de los autores más leídos del mundo. Así que esto lo vamos a ver en el primer vídeo. A principios de los 70 es cuando empieza a escribir muchas novelas. Sin embargo,
Ante la falta de respuesta se sintió desalentado. Es en este momento cuando escribió Carrie, la historia de una joven con poderes psíquicos. Sin embargo, la novela acabó en la basura. Fue Tabitha quien la rescató y lo convenció para que acabara y la enviara a una editorial. La envió al final a Doubleday y se olvidó de ella. Pasado un tiempo, la editorial le contestó y le ofreció un adelanto de $2.500 por la novela. No es que fuera una gran suma, ni tan solo para la época, pero bueno, fue un primer paso. Sin embargo, poco después los derechos fueron vendidos por $400.000, de los que 200.000 fueron para King. Ese es el punto de inflexión en la carrera de King. A partir de ese momento decidió dejar sus trabajos y dedicarse a la escritura. Para ello se mudó a la ciudad de Bangkok, en Maine. Una vez allí empieza a escribir El misterio de Salem Slot, una historia de vampiros. Al mismo tiempo, Carrie llegaba al 1.000.000 de copias vendidas en su edición de bolsillo. Y el 17 de octubre de 1975 publica El misterio de Salem Slot. También por esas fechas se inspira para escribir El Resplandor al visitar el Hotel Stanley en un viaje que hace por Colorado. Hoy en día no sabríamos quién es Stephen King de no ser por Tabitha King. Y es que el desánimo es algo que vamos a tener siempre en cualquier proyecto, porque entre que tú decides hacer algo y lo consigues y obtienes los primeros resultados, hay todo un proceso que a veces puede ser muy duro. Y vemos que gran parte del éxito que obtengamos en ese proceso va a depender de las personas que nos rodeen en estos momentos de desánimo, y muy particularmente de una manera muy crítica, como hemos visto con Stephen King, pero si recordamos es algo que también le pasó a Gabo, a García Márquez, la pareja. Nuestra pareja, que nos apoye o no nos apoye, en un momento clave como el de Stephen King con Carrie, puede ser la diferencia entre que lo logremos o que no lo logremos. Pero ya hemos visto que pasado este momento crítico, Stephen King aún no estaba consolidado, y es lo que vamos a ver en el segundo vídeo, cómo logró consolidarse como autor. Una vez que King empieza a tener éxito con sus libros, empieza también a sentirse insatisfecho con el bajo porcentaje que recibía en conceptos de derechos de autor. Así que pensó en contratar un agente literario. Esto se materializó después con la firma de un contrato con Viking Press, agencia a la que llega a través de un contacto, para 3 libros y $2 millones. Stephen King es sin duda un autor prolífico. Para el 28 de enero de 1978 publicó El Resplandor. En 1978 también publicó 2 libros nuevos: El umbral de la noche, que era una recopilación de relatos que había publicado con revistas, y La danza de la muerte. En este momento no está bien visto que un autor publique más de una novela por año, por lo que Stephen King empieza a utilizar un seudónimo, Richard Bachman. La segunda novela publicada bajo este seudónimo es La larga marcha, la cual fue escrita en realidad 10 años antes. El argumento se basa en un grupo de jóvenes al que le hacen caminar durante días sin parar, bajo el riesgo de ser asesinados. El que logre mantenerse en pie ganará una fortuna. Se suele considerar que es esta novela la mejor obra de King con este seudónimo. Un mes después de publicar La larga marcha, publicó Zona muerta, la primera novela con el sello de Viking. Esta explica la historia de John, que despierta con la habilidad de ver el pasado o el futuro de las personas, habilidad que lo lleva a tener dilemas morales. Esta novela vendió 175.000 copias en su primer año, y fue la primera novela de Stephen King en entrar en la lista bestsellers del New York Times. A partir de este momento ya es un autor consolidado y el resto es historia. Bueno, ¿qué hemos visto en este segundo vídeo? Hemos visto que Stephen King lo primero fue tener lectores, y lo segundo se preocupó de los beneficios de sus libros. O sea, si vemos esto, el escribir libros, como un negocio que nos tiene que pagar las facturas, pues nuestro primer objetivo es tener lectores, tener clientes, y el segundo objetivo es ver qué rentabilidad le estamos sacando a esos lectores, a esos libros que estamos vendiendo. Y aquí vemos que Stephen King lo tuvo claro. En el momento en que ya empezaba a ser conocido, lo siguiente que le preocupó fue el tamaño de sus regalías, cuánto dinero estaba cobrando. Y esto a veces pudiera parecer muy banal, incluso hay autores que muestran cierto desdén hacia el ganar dinero con los libros, ¿no? Como si fuera una prostitución de la literatura. Pero pensemos una cosa: la diferencia entre un escritor amateur
y un escritor profesional no es ni su calidad literaria, ni la profundidad filosófica, ni su uso del lenguaje. La verdadera diferencia entre el amateur y el profesional es que el amateur necesita otro trabajo para mantenerse y el profesional vive de vender libros. Simplemente. Todo lo demás son cosas que pueden ayudar o pueden jugar en contra, pero esto es el corte definitivo. Así que vemos que estas son las dos lecciones más importantes que podemos aprender de Stephen King. Pero vamos a ver, como siempre, 3 lecciones que nos deja este Cruce por el desierto de Stephen King. Podríamos decir que Stephen King empezó su carrera como escritor siendo un niño cuando vendió sus primeras historias a compañeros de clase, ¿no? Sin embargo, no sería hasta los 27 años, más de a lo mejor 20 años después, que conseguiría su éxito comercial con Carrie. ¿Esto qué nos ilustra? Esto nos ilustra de que el proceso del éxito no es una cosa rápida y fácil. De hecho, a mí me gusta mucho la metáfora del desierto, ¿no? En el que desde el momento en que tú decides empezar a ser escritor hasta que vives de la literatura, hay todo un proceso que es como cruzar un desierto. Es duro, áspero y tienes que estar preparado para no morir en el intento. Así que esta es la primera lección que nos deja Stephen King. El éxito no es inmediato, no está garantizado y debemos estar preparados para el camino que nos va a costar llegar hasta nuestro objetivo. Y vamos con la siguiente lección. Como hemos visto en la anterior lección, el éxito es un camino difícil y es muy fácil morir en el intento. De hecho, el propio Stephen King estuvo a punto de tirar la toalla, de abandonar. Y es normal porque ese cruce del desierto es un camino duro y mucha gente se queda en él. Si él lo hubiera hecho solo, pues probablemente habría desistido. Pero afortunadamente tenía a Tabitha a su lado que lo animó en el momento crítico. ¿Esto qué nos enseña? Tenemos que tener mucho cuidado con quién es nuestro círculo más cercano, más íntimo, porque llegados un momento crítico, como el de Stephen King con Carrie, que además generalmente el cansancio es muy canalla y suele golpear y apretar más cuando ya se está prácticamente cerca de conseguir el objetivo, ahí va a ser cuando la gente que nos rodee puede inclinar la balanza hacia que lo consigamos o hacia que abandonemos ya muy cerca del final. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos rodea. Y vamos finalmente a la última de las lecciones. El Bill Metal. Esto es lo que hace que Stephen King aún a día de hoy sea denostado por una parte de la crítica más erudita que lo considera un autor comercial, como si esto fuera algo despreciable. Pero vemos que esto es justamente lo que le permite a Stephen King dedicarse a escribir más historias y ser un autor tan sumamente prolífico. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos nunca de que si aspiramos a vivir de la literatura tenemos que encontrar dos cosas: lectores para nuestros libros y tenemos que encontrar la manera de monetizar, o sea, de ganar dinero con esas historias que estamos escribiendo, sea en forma de libros, de audiolibros, de guiones de series, de como sea. Pero tenemos que encontrar la manera de sacarle un rédito económico a nuestras historias. Y vamos ya con el final del vídeo. Este vídeo en parte ha sido hecho por la pregunta quizás un poco irónica o sarcástica de un usuario en Facebook que dijo que a Stephen King le preguntaría si le podía dar el número de su agente comercial. Como si el éxito de Stephen King fuera tan sencillo como escribir buenas novelas, que lo son, no se lo critico, sentarse en una silla, dársela a un agente comercial y que haga su magia. Y vemos que no, que obviamente parte del éxito de Stephen King y de su consolidación fue este agente comercial que buscó, pero lo buscó cuando ya él había tenido cierto éxito por sus propios medios. Si Stephen King viviera hoy en día, para publicar a Carrie le habrían pedido sus redes sociales. Y si no, recordar el ejemplo que ya hemos puesto varias veces en este canal del dibujante de cómics al que se las pidieron. Así que hoy en día
tenemos que tener unas redes sociales bien trabajadas con una estrategia, porque esto va a ser que una editorial se fije en nosotros, o si somos independientes, que los lectores nos descubran. Para ayudar a los escritores en este camino he creado un curso de redes sociales, el Writer Community Manager, que si te interesa y quieres aprovechar justamente además este periodo que estamos en el premio literario Amazon, que también es cuando algunos autores pues aprovechan un poco el tirón del premio para dar a conocerse como autores y sus libros, pues te dejo el enlace aquí abajo, verás, y hay un pequeño vídeo en el que te explica de qué va el curso y cómo es la mecánica. En estos meses lo bueno es que voy a estar trabajando con los alumnos de este curso de manera más directa, así que si quieres aprovechar este momento, pues nada, te dejo el enlace y nos vemos en el curso. Y la semana que viene vamos a traer otro autor, otro caso. En este caso vamos a hablar de Julio Verne y de su capacidad para imaginar. ¿De dónde sacaba tanta creatividad? ¿Cómo imagino algunos viajes que se harían años después o máquinas que la humanidad tendría en las siguientes décadas? Pues eso será la semana que viene en este canal. Si no estás suscrito, es un buen momento para que te suscribas, le des a la campanita y estas cosas. Y nos vemos la semana que viene.